Bueno, muy buenos días, Juan Carlos Quintero. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Como bien sabes, vamos a hablar de fortalecedor de capacidades. Entonces, en primer lugar, nos encantaría que nos hables de dónde surge el fortalecedor de capacidades, o sea, de dónde surge el fortalecimiento de capacidades. Bueno, pues esto yo creo que tiene una larga historia, ¿no? Si uno mira la historia, por ejemplo, de la filosofía, puede encontrar el tema de las capacidades en el concepto de potencia, por ejemplo, de Aristóteles, que es cuando las cosas, según Aristóteles, aparecen de una forma tal que dentro de sí encierran la potencia de llegar a ser, a cumplir plenamente su realización. Y de alguna por supuesto lo retoma el señor Amartya Sen, en términos ya de la economía, pero una economía muchísimo más desligada del viejo concepto de que la economía debe tratar solamente de temas relacionados con la productividad económica, y retoma de pronto. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Frío o no? Poquito, poquito. ¿Cómo está la Bogotá? Pesado, ¿no? Pesado. Aló, Buenas noches. buenas noches. Entonces, ya continuamos aquí. Es que hubo un pequeño problema acá en el internet de la universidad. Pero listo. Entonces, ibas en que el fortalecimiento entonces lo retoma Amartya Sen desde la parte de la economía. Sí, sí, sí. Entonces, vale, pues es importante recordar que lo que quiere hacer lo que quiere hacer Amartya Sen es volver a poner al individuo, al ser humano, al sujeto en el centro de las preocupaciones de la economía. No tanto la producción, no tanto el dinero como el ser humano. Y la base principal de toda potencialidad del ser humano es la libertad. Es allí donde aparece. Mucho. Ay, Dios mío, el internet no nos quiere. No, pero está mala la conexión. No hay forma de que hagas en otro lado de pronto. Pues es que no sé realmente por qué está fallando. Estoy en pleno E. Sí, mira, y te veo entrecortada y todo. Sí. Pues Te sigamos, estás no importa. pixeleando. ¿Qué te pasa, niña, que te estás pixeleando? Bueno, entonces ibas en que el centro es la libertad. Sí, vale. Entonces, eh, pero la libertad no es un abstracto.
La libertad no es hacer todo lo que a uno se le ocurra, sino que los seres humanos tenemos la posibilidad de expresar nuestra libertad a partir del desarrollo de las capacidades. Ahí es donde Buenas noches. Buenas noches. Entonces, decías que las libertades logran, pues, digamos que ser expresadas a partir de capacidades. Exactamente. Todos los seres humanos nacemos entonces con ciertas capacidades y adicionalmente en las relaciones con el entorno vamos o se van, digamos, fortaleciendo unas, se van debilitando otras. Lo importante del concepto de capacidad en relación con libertad es que los sujetos para lograr su pleno desarrollo desde la perspectiva de Zen deben lograr ser libres. ¿Qué quiere decir esto? Ser libres es que puedan llegar a tener las condiciones en las cuales todas sus capacidades, siempre y cuando esas capacidades se instalen en el concepto de bien común, lleguen a buen término. Es decir, el desarrollo que plantea Amartya Sen es el desarrollo de los seres humanos en tanto libres y en tanto inscritos en una comunidad que busca permanentemente su bien. Entonces ahí está como el concepto de capacidades. Luego posteriormente también lo retoma la señora Martha Nussbaum. Ella tiene un textico que ya es casi un clásico que se llama Desarrollar Capacidades, en donde pues nos señala una serie de capacidades y es muy importante, las capacidades están en directa relación con las oportunidades. Yo puedo tener la capacidad de ser artista, de ser músico, de ser bailarín, pero si en mi entorno no existen esas oportunidades, pues esa capacidad no va a poder ser desarrollada. En ese sentido, ¿me vas confirmando si me escuchas? Sí, te estoy escuchando perfecto. Vale, en ese sentido, existe también una plena relación entre las capacidades del sujeto, la capacidad de la persona, con el contexto. Entonces, si ese contexto no permite el desarrollo de las capacidades, pues ese es un contexto que no fomenta la libertad y en consecuencia no fomenta el desarrollo. Y eso es como lo más clave del concepto de capacidades, es decir, el concepto de capacidades es un concepto relacional con el de oportunidades. ¿Y a quién le competen las oportunidades? A los estados, a los gobiernos. Y esa competencia se expresa en políticas y en leyes. Entonces, un Estado que fomente el desarrollo humano ha de fomentar leyes, políticas que le permitan a las personas desarrollar sus capacidades. Es eso, digamos, básicamente lo que habría que comenzar diciendo. Y en ese caso, el comunicador, ¿en qué entraría ahí? Bueno, primero que todo hay que ubicar cuáles son las capacidades que se supone debe tener un comunicador. En primer lugar, eso parte, o sea, determinar las capacidades de un comunicador parte de la concepción misma de la comunicación. La comunicación, si uno la entiende desde la perspectiva más tradicional, como, digamos, el flujo de información desde un emisor hacia un receptor, esa comunicación es una comunicación lineal. Así incluso uno diga que sí, que en ese modelo de comunicación, el de Shannon y Weber, se puede dar la retroalimentación, el feedback. Ese modelo no deja de ser lineal. El asunto es comprender que la comunicación, como plantean en la Escuela de Palo Alto, funciona más como una orquesta que como un telégrafo.
¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación primero es un proceso complejo, es un proceso que tiene como base seres humanos complejos, con capacidades específicas, pero también en contextos específicos, lo que genera dinámicas culturales y sociales diferenciadas entre los distintos seres. Los a todos y tengo pendiente uno que no pude escanear. Andrea, ¿lo Andrea, si te lo envío hoy, a las 3. Ana, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te los voy a enviar todos y solo me va a quedar pendiente el de maestría, porque, o será que le puedo tomar una foto. Te la voy a enviar una foto. Es que no te lo envié escaneado porque se me hacía como muy informal. Ok. Bueno, perfecto. Ay, no, Andrea, ¿qué tiene contigo? No te preocupes. Perfecto, mira, cortarte, El internet está horrible. El internet está fallando un montón. Fue mucho. Y entonces. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Dame un segundo. Listo. Entonces íbamos. ¿Qué fue lo último que oíste? Capacidades del comunicador. Entonces que partía de la base de lo que se entendiera como comunicación. ¿Te puedo pedir un fa que bajes un poquito más tu cámara? Me gusta. Eso, ahí. Ahí, perfecto. Entonces íbamos en eso. Bueno, Ñula, entonces, ¿qué papel juegan las capacidades frente al comunicador? Entonces, lo primero que habría que decir es que en tanto proceso complejo, la comunicación tiene un objetivo complejo, pero que en últimas, el objetivo de la comunicación es el mismo ser humano. No es la información, no es la eliminación del ruido de la información, no es la forma de llevar con mayor efectividad o con mayor precisión una información de un punto A un punto B. El objetivo de la comunicación es básicamente la apertura de los seres humanos unos a otros, es el tender puentes entre, lo decía Habermas en algún momento, puentes entre subjetividades. Es la única posibilidad que tenemos para acceder a la otra subjetividad, a la que a estas cosas que sienten, que piensan las otras personas, y adicionalmente es la capacidad o la posibilidad que tenemos como seres humanos de abrir nuestra propia subjetividad a los otros. Sin este proceso, adicionalmente, no somos nada, no somos seres humanos, porque la misma comunicación fue la que nos constituyó como seres humanos. ¿Cómo entran allí las capacidades? Lo primero es, por supuesto, la capacidad de reconocimiento del otro en la comunicación. O sea, fomentar capacidades en los comunicadores es fomentar la capacidad de reconocimiento. Y fomentar la capacidad de reconocimiento es una cosa compleja, porque pues nosotros como comunicadores no nos escapamos de tener prejuicios, de tener un lugar en una posición de género, una posición de clase socioeconómica, una posición de edad, incluso etaria, una posición cultural, a partir de las cuales solemos nosotros atribuir que así debe ser todo el mundo. Y cuando atribuimos que así debe ser todo el mundo, a partir de esas cosas que nosotros creemos, de nuestros prejuicios casi siempre, de nuestros lugares de clase, etc., pues lo que estamos haciendo es negar al otro. Entonces, la primera competencia básica de la comunicación es el reconocimiento del otro y de la misma comunicación como el único escenario a través del cual podemos conocerlo. Yo creo que esa es la principal, capacidad que hay que fomentar en el comunicador.
El comunicador, digamos que ya para fortalecer capacidades, ya el comunicador dentro del terreno, ya el comunicador dentro de un proyecto como tal, ¿cuál es la labor de ese comunicador como un fortalecedor de capacidades? Bueno, pues es múltiple. Lo primero es, todo, toda acción de comunicación tiene como finalidad última a seres humanos, a personas. Si estás en un medio, esos seres humanos, esas personas pueden ser consideradas como audiencia, como público. Identificar cuál es esa audiencia, quiénes son esas personas, es la primera, digamos, el primer momento o el primer paso para identificar las capacidades de los otros. Tú no puedes entrar a determinar sin conocer a tus públicos o a tus audiencias qué capacidades quieres fomentar. Necesitas digamos, un acercamiento honesto, no hay que ser expertos, pero es un acercamiento honesto, desinteresado, a mirar sus formas de construir sentido, qué significa para ellos el bien, la justicia, las necesidades, qué significa vivir bien, qué significa superar problemas, y eso también implica conocer cuáles son sus problemas. O sea, yo creo que la principal capacidad, así como en los comunicadores, así como es la de reconocer al otro como alguien distinto y por eso mismo, digamos, variado, múltiple, eso implica acercarnos a él, conocerlo. Entonces, cuando un comunicador está en una organización, cuando un comunicador está en un medio de comunicación, cuando un comunicador está en terreno, digámoslo, pues su acercamiento tiene que ser un acercamiento que involucre todos sus sentidos. Tiene que poder escuchar, tiene que poder ver, tiene que poder olfatear, degustar de alguna manera todo ese escenario, todo ese entorno, para ahí sí determinar cuáles son las capacidades que tiene que trabajar, porque uno no puede entrar, ya, es que vamos a desarrollar las capacidades de producción en este grupo de personas, y resulta que estas personas no tienen necesidad de pronto de la producción y sí más de reconstrucción de tejido social o de confianza. Entonces, no existe una receta para decir, miren, todos tenemos que ir a fomentar tales capacidades. Quizá la única receta válida sea usted comunicador, para desarrollar capacidades, para potenciar esas capacidades, primero conozca en qué está metido, en dónde está, quiénes son, cómo se mueven, cómo significan, en últimas, cuál es su cultura y cuáles son sus contextos socioeconómicos. De ahí en adelante, usted puede fomentar. Pero ¿cuál es la primera capacidad que usted debe fomentar? De todas formas, eso sí, la capacidad de comunicar. Comunicar no es un ejercicio técnico de elaboración de piezas, de discursos o de productos de comunicación. Comunicar es un proceso que puede servirse de esos instrumentos, pero con objetivos que están puestos en las mismas personas. Entonces, en ese sentido, yo podría decir, conocer a los otros, y reconocer es valorarlos en su dignidad de distintos, pero también de iguales en el sentido de que todos somos seres humanos. 2, la capacidad, es necesario fomentar la capacidad de comunicación a partir de nuestro propio ejercicio comunicativo. ¿Qué es el ejercicio comunicativo de un comunicador? Oír, ver, escuchar, la apertura y el deseo sincero de entender esos contextos. De ahí en adelante usted ya tiene las bases para poder comenzar a trabajar en las capacidades que son las capacidades que tienen estas personas o que usted diseñe con ellas para poder, ahí sí, por medio de medios y procesos técnicos de comunicación, empoderarlos, formarlos y en últimas dignificarlos. Muy bien, Juan Carlos. Finalmente, ¿en qué tipo de organizaciones trabaja un fortalecedor de capacidades como perspectiva laboral? En todas, absolutamente en todas. ¿Por qué? Porque es que las capacidades es una noción que incluye a todos los seres humanos y en todos los contextos. Es decir, si tú vas a fortalecer capacidades, es, digamos, la tarea básica de un comunicador organizacional, por ejemplo, clásico. El comunicador organizacional clásico llega a una organización en donde se espera que a través de sus acciones de comunicación contribuye al cumplimiento de la misión de esa organización.
Pero cuando el comunicador entiende que es que cada organización, así sea la empresa multinacional o así sea la pequeña pyme, en cualquier organización la base son los seres humanos que la componen y ese objetivo común que los unifica y los vuelve organización. Allí el comunicador, igual que como decía antes, debe poder conocer, identificar la cultura, identificar las prácticas, conocer a los públicos y trabajar a partir de ello en el fortalecimiento de las capacidades que le apunten al logro de la misión de esa organización. Igual cosa pasa con una organización privada, perdón, con una organización pública y con una organización social. Es decir, si tú logras entender que la comunicación no tiene apellidos, que la comunicación para el desarrollo, que la comunicación organizacional, que la comunicación audiovisual, en últimas, todas estas formas de hablar de la comunicación tienen una base común que es el ser humano. Y si tú, a partir de ese reconocimiento del ser humano, sabes que la comunicación tiene un lugar fundamental en el apoyo a desarrollar esos seres humanos, no hay ninguna organización privilegiada, una sobre otra, sobre la cual puedas trabajar en el fortalecimiento de capacidades. Son todas, mejor dicho, el escenario del comunicador, porque quiere fortalecer capacidades, es el escenario del comunicador que está en el mundo, que está enfrentado a cualquier organización y que sabe que por todas partes hay, digamos, cosas que se pueden mejorar y sobre todo fortalecer eso, capacidades como libertad. Si eso lo entendieran también las organizaciones sería muy chévere, pero bueno, eso es un proceso. ¿Tienes algún ejemplo tuyo de algún caso en el que hayas trabajado en alguna estrategia de comunicación orientada a fortalecimiento de capacidades? Sí. Por ejemplo, bueno, este es quizá el principal ejemplo sería el trabajo que hicimos en la primera administración de Antanas Mockus en el programa de cultura ciudadana. Yo siempre recuerdo eso con mucho cariño y además como un ejercicio bien interesante. ¿Qué capacidades había que fortalecer allí? Básicamente la capacidad de autorregulación en los ciudadanos. O sea, no se trata de la cultura ciudadana, lo que busca es que los ciudadanos se asuman a sí mismos como ciudadanos, y eso quiere decir como parte de una comunidad, de una polis, en la cual todo lo que haga cada ciudadano tiene incidencia en los demás. Entonces, ¿sobre qué trabajamos en aquella ocasión? En cultura ciudadana era básicamente fortalezcamos la capacidad de que las personas sean autónomas. ¿Eso qué quiere decir? Que tengan la posibilidad de determinar por sí mismo, no botar el papel, no pararse sobre la cebra. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos básicamente partiendo de lo primero que te decía, es identificar cuál es el problema y cuáles son las prácticas. En ese caso la organización era la sociedad bogotana. Y la sociedad bogotana tenía en este momento, estamos hablando de finales de los 90 más o menos, pues igual ahora, o sea, padecemos de muchísimas fragmentaciones, pero en ese momento el principal tema era la imposibilidad de comunicarnos unos con otros sin que ejerzamos violencia. Había una imposibilidad de decirle uno a una persona, oiga, porfa, no bote el papelito, oiga, señor, por favor, déjeme cruzar, no se pare sobre el cruce peatonal, etc. Entonces, a partir de la identificación de esa dinámica, de esa imposibilidad de comunicarse que teníamos los bogotanos, comenzamos a trabajar en formas de cómo comunicarnos sin hacernos daño. Entonces aparecen ahí los famosos mimos. Fíjate, los mimos aparecen no como como un espectáculo, como una payasada, sino como una forma de aprendizaje, de comunicación entre extraños sin necesidad de usar palabras. Entonces, una forma de comunicación entre extraños que no generara esa violencia tradicional. A partir de eso, y también de la tarjeta ciudadana, que fue una pieza que se produjo en ese momento, que permitía también a las personas decirle, oye, chévere, lo hiciste bien, o oye, estás embarrándola. Entonces, a partir como de esos elementos, comenzamos a trabajar en dos perspectivas. Uno, enseñémonos a comunicar, aprendamos conjuntamente a comunicarnos. Dos, en esa comunicación reconozcámonos como interlocutores válidos, que ese es uno de los principios de la comunicación. Tres,
a partir de entonces aprendamos a comunicarnos, reconozcámonos, entendamos que lo que hacemos nos afecta a todos y por último pues controlémonos, dominémonos de forma autónoma como ciudadanos, autorregulémonos para que podamos convivir. Ese me parece que es un buen ejemplo. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente creo que todos la disfrutamos muchísimo. Entonces será en una próxima ocasión en donde, si digamos queremos ponernos en contacto contigo, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Una dirección de correo electrónico, Twitter o algo? Sí, Juan Carlos Quintero V, o sea, de pequeñita, @gmail.com. Listo, Juan Carlos, gracias.